Como todos, necesitamos tener el control de las cosas, de las situaciones, de nosotros mismos, de los demás. Queremos tener el control de todo y odiamos que se nos escapen las cosas de nuestro control. No soportamos ver cómo algo se nos escapa. Lo que buscamos al final realmente es vivir con paz. Todos cargamos con una mochila de situaciones, de heridas, de problemas del día a día, de sufrimientos, de miedos, de batallas pesadas que estamos luchando día tras día. Pero creemos, y aquí es donde está el problema, creemos que vivir con paz significa que no existan esos problemas, que no exista el sufrimiento. Creemos que estaríamos mejor si no sintiéramos algunas emociones, si no experimentásemos algunas experiencias. Queremos directamente que desaparezcan los problemas, creyendo que esa sería la clave para ser más felices y estar con más en paz con nosotros mismos y el mundo. Y reflexionando acerca de esto, me doy cuenta de que entre esas batallas que todos tenemos, luchamos siempre por tener el control de las cosas, como si todo estuviera realmente en nuestras manos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que a veces la cosa no va por ahí, que por ahí no es. He llegado a la conclusión de que realmente existen 3 tipos de control en las personas. Está el control de nuestros actos, de nuestras decisiones, el qué hacemos frente a un problema, cómo lo afrontamos, cómo actuamos frente a una situación específica, el cómo me hago cargo de mi día a día, de cómo me organizo, cómo me estructuro. Y en realidad ese tipo de controles es importante y está bien tenerlo siempre y cuando tampoco se exceda de unos ciertos límites, ¿no? Porque pues hay personas que realmente necesitan tenerlo todo súper bien organizado, súper estrictas en cómo hacer las cosas, en cómo actúan, en lo que deciden. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pues claro, está bien ser disciplinado, ser estructurado en las acciones que uno toma y al final sí que es posible tener este control en nuestras manos. Luego está el control mental y emocional. Es el que pienso acerca de lo que está ocurriendo y cómo me controlo a mí mismo, cómo soy responsable de mis emociones, de mi mente, de mis pensamientos, de cómo me siento, ¿no?, frente a lo que ocurre, de cómo controlo y tengo la capacidad de canalizar mis emociones, de entenderlas. Y al final ese control va junto al de las acciones, ¿no? Porque al final lo que yo pienso y siento me lleva a actuar de una manera u otra. Pero este tipo de control también es importante y necesario tenerlo. Al final somos responsables de nuestra mente, de nuestras emociones, y está bien tratar de tener un cierto control de nosotros mismos, de cómo respondemos ante eso que ocurre. Y luego está el control de lo que ocurre. Ese es el más peligroso, ese es al que quiero llegar con esta reflexión. Pienso que al final lo que ocurre no está nunca bajo nuestro control. Hay cosas que ocurren a consecuencia de nuestros actos, pero luego hay cosas que ocurren y ya está, y no podemos controlar. Hay cosas que hay problemas que están ahí, hay situaciones que tenemos que vivir, hay experiencias que tenemos que pasar por ellas, hay cosas que son directamente inevitables, que simplemente forman parte de un ciclo inevitable de la vida. Pero nos cuesta ver eso y sobre todo aceptarlo. Queremos tener el control de todo lo que ocurre, como si todo estuviera en nuestras manos. Y creo que no es así. Y justamente cuando ocurre algo ahí fuera que nos implica, como pensamos que tenemos que controlar la situación, nos creemos que estamos haciéndolo, que debemos hacerlo. Y justo sucede lo contrario. Cuanto más yo intente tener el control sobre algo que no está en mi control, más lo voy a descontrolar y más me voy a descontrolar yo. Así que pienso que quizá la manera para encontrar un poquito más de paz, que al final es todo lo que todos queremos, simplemente quizás se basa en aceptar que hay cosas que simplemente ocurren y que tenemos que pasar por ellas. Es como decir, vale,
ahora toca esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo que esté en mis manos? Sí, no. Se me escapan ciertas cosas. ¿Cómo es mejor que me sitúe en esta situación? Es pasar a observar lo que ocurre sin tratar de querer tenerlo bajo control sí o sí. Es aceptar que cuando algo se nos escapa, pues bueno, aceptar que simplemente toca estar allí. Y al final, todo problema tiene un tiempo de duración y luego al final todo pasa. Y eso es importante verlo. Eso todos lo hemos vivido, pero no siempre lo apreciamos, no siempre lo sabemos ver. Si tú recuerdas alguna situación difícil, una situación dura, mientras la transitabas, era como subir una montaña súper alta, ¿no? Era inacabable, era sentir un peso enorme, era todo un mundo, era muy difícil, ¿no? Pero luego llega un día en que por una cosa o por otra empieza poco a poco a aflojarse la situación y no te das cuenta de que ya has salido de allí, lo has superado, lo has transitado y vuelves a tu vida. Entonces, la cosa está en que mientras duraba esa situación, quizás has estado luchando contra ella, intentando tenerlo todo bajo control, aun viendo que no podías hacerlo, y te has estado empeñando en hacerlo. Y pienso que quizá la vida se trata de que cuando nos toque transitar por situaciones difíciles, pues que a veces simplemente hay que estar. Si puedes hacer algo que esté en tus manos, hazlo. Si no puedes, simplemente estate allí y fluye como puedas con ello. Y respeta los tiempos y concéntrate en habitarte con amor mientras eso suceda. Concéntrate en ver qué puedes aprender de allí. Concéntrate simplemente en sentir lo que estás sintiendo y no juzgarte por ello, ni culpar a la vida. Simplemente acepta que en ese momento estás en medio de ese torbellino, pero manteniéndote sereno, aceptando que ahora toca estar allí y empieza a coger las lecciones, a ver los aprendizajes desde allí, sin tratar de rechazar lo que sucede, sin tratar de evitar, porque por mucho que hagas, sabes que lo único que conseguirás será que el proceso sea más duro todavía. Te lo haces tú más duro. Creo que la vida realmente se trata de eso, de aprender a agradecer cuando todo va bien y aprender a aceptar y transitar cuando todo va mal. Y al final, ver el aprendizaje que deja, ver el crecimiento personal, la fortaleza, esa fortaleza que vas cogiendo cuando empiezas a estar en serenidad ante las dificultades. Cuando uno se vuelve más fuerte, es cuando transita aceptando el tránsito. Cuando eso va por dentro y cuando se fluye con eso, no cuando tratas de luchar contra las cosas, cuando te quejas, pataleas, culpas a los demás o culpas a la vida de lo que te sucede, de lo que te trae. Creo que la verdadera sabiduría y fortaleza reside en aceptar todo lo que ocurre, sabiendo que tarde o temprano al final todo pasa. Y cuando eres consciente de que quieres mantenerte en serenidad ante la dificultad, al final directamente empiezas a sentirte un poco mejor, porque tienes claro de que ahora, pues quizá necesitas estar allí para aprender algo de la vida o aprender algo de ti. Creo que estamos en lucha constante con nosotros mismos y con la vida, siempre. Y no nos damos cuenta de que por más que yo intente luchar contra algo, porque simplemente creo que no tengo que vivirlo, que no quiero vivirlo, que es injusto lo que me está ocurriendo, al final no vemos que las cosas seguirán ocurriendo igual, seguirán estando allí. Si tienen que ocurrir, ocurrirán. Entonces, creo que ya que tienen que ocurrir igual, ¿por qué no intentar empezar a aceptarlo y a fluir con ello, en vez de estar luchando contra eso inútilmente? Cuando nos ocurre algo,
Además, es como si separara el tiempo, ¿no? Somos egoístas. El ser humano es tan egoísta que se piensa que lo que le está ocurriendo a él es lo peor del mundo. Como si solo él estuviera pasando por lo peor. Como si esa persona fuera la única que está mal, sufriendo o avasallado de problemas. Y al final, todos pasamos por situaciones así, solo que nos creemos que lo nuestro es peor que lo de los demás. Estamos constantemente victimizándonos, intentando salir de bucles que al final nosotros somos los que los hacemos más grandes. Me he dado cuenta de que simplemente se trata de aceptar las experiencias, sean las que sean, siendo conscientes de que estamos transitando por ellas y sabiendo que luego más tarde nos traerán un aprendizaje, un crecimiento. Las experiencias duras al final siempre abren una ventana a un crecimiento personal mayor, siempre y cuando sepamos verlo y apreciarlo, claro. Pienso que la vida es eso, es movimiento. Un día estás arriba y otro abajo, pero si tú no te dejas bajar cuando toca bajar, luego cuesta mucho más subir, y cuando al final subes, quieres aferrarte ahí arriba te aferras y le temes a bajar, sientes pavor por la bajada, es como no quiero volver a bajar, ¿no? Que ahí se está muy mal, y luego llega la vida y te vuelve a bajar, y entonces vuelves a verte en un infierno mental y culpas a la vida de que te ha bajado, de que no deberías estar ahí abajo, ¿no? Nos creemos que merecemos un triunfo constante. Nos creemos que todo debe ir siempre bien, que nos tiene que salir todo perfecto, súper bien. Nos pensamos que todo tiene que ir como nosotros creemos que debe de ir. Y al final, estamos aquí a merced de la vida. Nos vamos a acabar yendo todos. Hemos venido y nos vamos a ir. ¿Y acaso nosotros decidimos cuándo será eso? ¿Acaso nosotros vamos a tener el control de ello? ¿Vamos a poder impedirlo? ¿Vamos a tener el control sobre eso? No. La vida es mucho mayor, la vida es mucho más sabia, mucho más grande. Entonces, realmente creo que lo suyo es que cuando tengas que bajar abajo, acéptalo. Sé consciente. Vale, ahora estoy abajo, salúdale al suelo, ya lo conoces, y estate ahí, lo más sereno posible. Sabes que volverás a subir tarde o temprano. Estás vivo. Estás pasando por esto y está bien. Y eso no significa renunciar. No significa ser vulnerable, ni ser débil, ni significa dejar de ser alguien fuerte. Ni significa no tener el impulso por salir de los problemas de la vida. Ni significa dejar de ser responsable de lo que ocurre, ni nada de eso. Dejarse bajar no significa arrodillarse ni someterse. Significa tener la resiliencia, la sabiduría, la fortaleza de aceptar las cosas como vengan, sabiendo que muchas veces vienen por algo, vienen porque tienen que venir, porque detrás de la experiencia hay algo que sacar, hay algo que aprender, hay algo que sentir, que ver, y permanecer allí, aceptando, simplemente aceptando. Muchas veces también creo que acostumbramos tanto a nuestra mente a luchar contra las circunstancias que cuando hay un problema pequeño, algo que si lo miras desde otra perspectiva o si lo miras luego con el tiempo, te das cuenta de que en realidad no estaba ni está pasando nada. Simplemente era y es un bachecillo, pero nuestra mente ya adopta el mecanismo de lucha, de supervivencia, de enfrentamiento, de huida. Muchas veces es la mente quien crea un problema mucho más mayor de lo que está ocurriendo en realidad. Luego, hay otros problemas de mayor calibre, que son más difíciles, más duros. Hay golpes muy duros. Todos creo que hemos transitado por alguno, pero ¿cuántas veces llegamos a sufrir de maneras desorbitadas por algo que quizá, si lo comparas con otro problema más grande, te das cuenta de que no era para tanto?
tenemos la mente acostumbradísima a estar en constante lucha contra lo que ocurre, que no es la vida quien nos aferra a situaciones. Muchas veces somos nosotros mismos, con nuestros pensamientos, nuestras perspectivas de lo que está ocurriendo, quien nos encerramos. Pienso que hay que saber, primero de todo, diferenciar la magnitud de las situaciones. Y es preguntarse, ¿esto que está sucediendo realmente es para tanto? ¿O estoy creando todo un mundo yo en mi mente? Y luego, ¿esto que está sucediendo, realmente yo puedo hacer algo? ¿Puedo cambiar el transcurso de lo que ocurre? ¿A qué precio? ¿De qué manera? Si puedo hacerlo, pues lo intento, lo hago. Si no puedo hacerlo, acepto y fluyo. Y me concentro en transitarlo lo mejor que puedo, sabiendo que ahora estoy abajo y que no pasa nada. Ya lo he estado otras veces y he subido. Pues bueno, venga, a por otra. ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué puedo aprender? ¿Que de momento no veo nada que aprender? Bueno, pues acepto que ahora esto es así y más tarde seguro que veo el aprendizaje. Pero luego, claro, más tarde búscalo. Si no lo has visto, búscalo y lo encontrarás, porque siempre lo hay, siempre. Y cuando lo veas, eso te ayuda a que cuando caigas otra vez abajo, porque lo harás, puedas acordarte de que ya lo hiciste anteriormente y de que se salía y de que acabaste sacando un crecimiento propio, un aprendizaje, una sabiduría más mayor. Y al final no te das cuenta y te sientes como más liviano, más en paz, más consciente con lo que sucede y ves más los límites de lo que puedes y no controlar. Y cuando no puedes hacerlo, te dedicas a estar más contigo, allí, en soporte, en serenidad, y no gastas energía en algo que al final te acaba desgastando. Gastamos una cantidad de energía intentando luchar contra las cosas que no están en nuestro control, que es inmesurable. Y empiezas a sentir más la humildad contigo mismo, porque has sabido ver y aceptar que cuando pasa algo, has tenido y tienes la capacidad de estar allí, afrontarlo, simplemente transitando. Y cuando vuelves a subir arriba, lo ves todo diferente. Aprendes a agradecer más por las cosas simples, esas que antes no veías. Aprendes a estar más contigo, porque a las duras lo has estado. Y te vuelves tu mejor amigo. Y dejas de tener la necesidad de tener a alguien que te soporte, porque has aprendido a soportarte tú mismo. Eres tu propio sostén y consigues la verdadera fortaleza, no la que se consigue batallando y quejando y culpando. Eso es puro instinto arcaico de supervivencia. Cuando estás ahí mantenido firme, aceptando, transitando con la mayor calma posible, viendo y observando, sin perder el control de ti, porque no necesitas tener el control de nada, entonces estás en control, porque no estás en lucha. Ahí aprendes la verdadera fortaleza, la resiliencia, la capacidad de sostener, de mantenerse sereno, pase lo que pase. Ahí es donde está la verdadera serenidad y sabiduría. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Había pensado que quizá era importante transmitir esto. Creo que es importante que empecemos a ver cada vez más a ver las cosas así. Al final eso es así, pero no queremos verlo. Sostener el propio dolor en situaciones muy dolorosas duele más el sostenerse a uno mismo y lo que siente que la situación en sí misma. Así que solemos culpar e ir en contra de la situación con tal de no entrar hacia adentro y sostenerse a uno mismo en el proceso o tránsito. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.